Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablando de país, el país que queremos. Estos muchachos jóvenes, ya yo he hablado en otras ocasiones con ellos, han decidido dar la cara y enfrentar dentro de lo que es el sistema de la democracia, confrontar sus propuestas, sus ideas de cara a lo que ellos entienden que es lo mejor para la sociedad. Eso es lo que ellos entienden. La gente, con su voto, debe decidir si realmente confían en estas propuestas, si realmente creen en esto que es correcto, o si entienden que no, que hay tradiciones, que hay lealtades políticas, hay de todo en este país. Estamos creciendo democráticamente, aunque ustedes no lo creen. Yo siempre he abogado porque ustedes me han oído decir muchas veces que yo creo que debemos ir dentro del marco de lo institucional, aunque a veces podemos salirnos y rebalarnos un chin, pero si nos alocamos y hacemos un revolú y un arroz con mango, entonces vamos a desviarnos. Yo he entrevistado aquí varias veces a Bartolomé Pujars, principalmente sobre la base de los movimientos sociales en los que él ha estado involucrado, y recuerdo aquella primera entrevista cuando él estaba muy involucrado en todo esto de lo de la Marcha Verde y todo esto, y tuvimos incluso una confrontación por interesante, porque qué bueno es discutir con una persona respetuosa, con una persona que defiende sus ideas, sin tener que llegar al insulto, a la descalificación y eso. Así yo creo que sí se hace democracia y se hace institucionalidad. Gracias por acompañarme de nuevo, Bartolomé. Gracias, Rudy, de nuevo por la invitación. Qué bueno que me acompañas, y ahora con una razón especial. Yo sé que el país que queremos, primero se llamaban La Patada ustedes, ¿verdad? Era un grupo embrionario que parió todo esto. Sí, que se llamaba La Patada, sí, ¿verdad? Era correcto. así. Y ahora es el país que queremos, está muy de lleno involucrado en lo que es todo este proceso de la democracia relacionada con la búsqueda de posiciones públicas a través del voto. Estamos en un movimiento que nace local, como nos explicaba Bartolomé en la entrevista anterior, pero ahora están en firme y andan por donde quiera. Y ahí hay videos, ustedes están viendo videos y todo esto. Cuéntanos qué es lo que hay en este momento, hacia dónde van, cuál es el cronograma que llevan y a dónde piensan ustedes que van a llegar. Bueno, Rudy, nosotros, como habíamos comentado en su momento, esto es parte de una evolución lógica. Nosotros, un grupo de ciudadanos que hemos estado en los últimos 15 años incidiendo en diferentes movimientos sociales, en diferentes causas, ante la falta de representación de los partidos políticos tradicionales, nos encontramos en este esfuerzo de que se llama El País que Queremos, a partir fundamentalmente de lo que ha pasado en los últimos 2 años con todo este movimiento verde, entendiendo que si bien protestar ha sido necesario, de que ha cumplido un rol democrático importante, no ha sido suficiente. Y de que hoy día en la ciudadanía que ha estado manifestándose existen los potenciales candidatos que pueden encarnar las propuestas de reforma que se han estado planteando en la calle. El País que Queremos, que desde el 1 de agosto, que anunció ante la Junta Central Electoral su intención de convertirse en una agrupación política para la capital, está ahora mismo en el proceso de búsqueda de reconocimiento. Ahora estamos a mitad de camino, porque de 10.000 firmas que necesitamos para la capital, ya vamos por la mitad, y estamos ahora en un proceso de recorrido de toda la capital, desde las universidades hasta los barrios más populosos de todo el Distrito Nacional, con el objetivo de recabar primero estas firmas en búsqueda de una boleta electoral que permita que nuevas propuestas, nuevas ideas y nuevas caras puedan encarar de próximas elecciones las propuestas de cambio que se ha estado planteando. Concomitantemente con esto, nosotros también como hemos irrumpido ya como actor, hemos estado incidiendo en lo que es la construcción de una alianza para la victoria con un grupo de organizaciones que van desde centro derecha hasta centro izquierda, con vocación democrática, con el propósito de que en diferentes niveles y con un procedimiento democrático podamos elegir a los mejores candidatos a nivel presidencial, congresional y municipal para encarnar esas propuestas. Ya dimos un primer paso con un primer acuerdo para el acuerdo que dimos con el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que está presidido por Luis Miguel de Camps, un abogado político joven que también está desarrollando carrera propia, y donde hemos hecho un llamado a otras organizaciones como Alianza País, Opción Democrática, el Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, País Posible, Partido Humanista,
PNVC. Una gama muy amplia. Una gama muy amplia con el propósito de que podamos construir esta alianza para la victoria y encarnar las mejores ofertas electorales para los diferentes niveles. Ya hemos iniciado conversaciones, sobre todo con otras organizaciones como Acción Democrática, Alianza País, Alianza por la Democracia y Dominicanos por el Cambio, para ir creando, es primero manifestando esta voluntad política de unidad. Porque lo que nosotros hemos querido hacer con esto, primero el país que queremos es una organización con vocación local. Nosotros no somos competencia en el nivel presidencial y hemos entendido que podemos cumplir una función de amigable componedor porque la candidatura presidencial siempre aquí ha sido el principal problema. Es como la mira. Claro. Y nosotros además entendemos, teniendo en cuenta de que nosotros vamos a llevar una candidatura a la alcaldía de la capital, que lo digo de primicia, voy a encabezar yo, creemos que podemos articular un frente, un tercer bloque, al margen del PLD y del PRM, que pueda llevar una candidatura creíble y con potencialidad de crear una primera historia de éxito aquí en la capital. Y nosotros hemos estado articulando este proceso para que a través de un procedimiento participativo y democrático se elija la candidatura presidencial. Sobre eso, algunos de los partidos ya reconocidos han solicitado a la Junta Central Electoral, porque la ley de partidos no prohíbe la posibilidad de que las primarias se hagan en coalición. Se está peticionando que se permita al momento de realizar las primarias de que todos estos partidos elijan primarias abiertas, pero para coalición. Y de que ese día, que serán celebradas las primarias del PLD, se celebren las primarias de todos estos partidos del tercer bloque en coalición. Y eso yo creo que sería un primer gran escenario para demostrar que la vocación democrática está por encima de los egos y por encima de la necesidad de ser candidato a como de lugar. Esa palabra que tú mencionas, ego, yo lo he vivido aquí en Oye País, además de mi experiencia de mucho tiempo analizando política, que ha sido muy fuerte en el periodismo, ser analista político, y la viví aquí cuando comencé este programa, tenía poco tiempo, tenía un año, en el 2011 precisamente. Comencé entrevistando aquí desde el presidente y los candidatos, incluso entrevisté a Danilo Medina como candidato, entrevisté a todos los demás candidatos, a Hipólito Mejía como candidato en esa ocasión, y a los demás candidatos, y le decía a los partidos, a los candidatos, a los partidos emergentes, ¿cómo se llaman? Yo les decía, pero yo no veo la razón, y le hice la pregunta más o menos similar a todos, yo no veo la razón por la cual ustedes, teniendo una oportunidad ahora de unificar criterios y de ser un bloque importante que dé la batalla, no andan cada uno por su lado, porque así no solamente que sus posibilidades son menores, sino que no dan una demostración de vocación realmente de poder. Y la respuesta de cada uno de ellos, no tengo que mencionarlo, todo el mundo sabe quiénes eran esos candidatos. La respuesta, bueno, sí, pero claro, nosotros debemos encabezar la boleta. Entonces, yo, a final de cuentas, yo hice unos análisis ya faltando pocos días para las elecciones y puse cortes de cada uno de ellos. Decía, qué pena que los egos, y por eso recordé la palabra, los egos, nublen la razón de la gente, que además son la gente llamadas porque están en las lides políticas. Así es. Me gusta mucho eso, pero primero yo quiero, antes de entrar y profundizar un poco más en estas pretensiones, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar? 10.000 firmas. 10.000 firmas. De simpatizantes o son solamente personas que dan su consentimiento. De que sea. Okay. Esto no lo compromete como militante del partido. Ahora, nosotros sí en el mismo proceso nos ha servido para ir enriqueciendo nuestra matrícula interna. Al día de hoy, como es una agrupación para el Distrito Nacional, nosotros tenemos alrededor de unos 900 y pico de afiliados ya, que forman parte de la matrícula interna de trabajo de nosotros. Que estas 10.000 firmas nosotros nos hemos planteado como fecha el 1 de febrero. Tenemos hasta el 16 para hacerlo, según el cronograma que nosotros hemos establecido. Y luego la Junta Central Electoral tiene un plazo muy amplio para admitir o no, determinar si nos da reconocimiento, pero creemos que por un tema de planificación electoral tendría que hacerlo antes de junio. ¿Por qué? Porque en junio inicia todo el calendario de las precampañas. Sí, porque es el 6 de octubre. Exacto. Entonces nosotros... las primarias. Claro, por eso nosotros estamos trabajando para febrero, de modo que la Junta
quien hasta este momento ha mostrado vocación de apertura, a diferencia de otras gestiones. Creemos que va entre febrero y junio, tiene un espacio suficiente, sobre todo que es una agrupación para el distrito, que es fácilmente verificable, las personas que están dando su consentimiento, para que entonces ya se pueda reconocer esta agrupación ya para las elecciones del 2020. ¿Dónde están ustedes haciendo esos empadronamientos, por así decirlo, esta recepción de firmas? Nosotros estamos trabajando 4 y 5 días por semana con una carpa, que se llama la Carpa La Nueva Política, la hemos puesto, y que se coloca todos los fines de semana en diferentes barrios, y los días de semana en universidades. Por ejemplo, la semana pasada estábamos en el mejoramiento social, la semana anterior estábamos en Villa Juana, hemos estado en el Capotillo, hemos estado en Simón Bolívar, hemos estado en La Cañita, hemos estado en Villa Agrícola, así como hemos estado en la Pucamaima, hemos estado en UTESA, hemos estado en APEC, en todas las universidades del país, porque sobre todo hay una decisión estratégica de nosotros ir allí a donde están los votantes que están entre 18 y 35 años, que es el 40% del electorado para las elecciones del 2020, y es quien va a definir y quien tiene la posibilidad de definir aquí que una nueva oferta política ciudadana irrumpa, y ese es el target y el público que nosotros estamos determinados a dirigir. Eso te iba a preguntar, porque me da la impresión de que con lo que tú hablas, ya en la parte política, puramente política, está dirigido a un blanco de público de nueva generación. Así es. Nosotros hemos decidido... Sin desdeñar a quien quiera apoyarlo, quien quiera entrar. Nosotros hemos decidido salir de la zona roja, de la zona hiperinformada, de la zona que siempre está organizada, y hablarle al país nacional, ese país que hoy se encuentra entre el 59% que se considera independiente de los partidos políticos. Yo creo que allí es que está el sedimento y la posibilidad de que aquí pueda irrumpir una nueva opción política. Y nosotros, además de esta búsqueda del reconocimiento, nosotros también hemos estado actuando institucionalmente, porque interpusimos, por ejemplo, una demanda de intervención voluntaria ante el Tribunal Constitucional respecto a la acción que interpusieron 7 partidos políticos contra la ley de partidos, que la ley de partidos, entre otras cosas, condena cuestiones que atacan incluso hasta los periodistas, como hasta también a los partidos políticos emergentes, que nos impide generar alianzas, entre otras cuestiones. Es una acción que también en el curso del año que viene se tendrá que decidir. Nosotros, como agrupación política en formación, también hemos estado incidiendo en las vistas públicas en el Congreso con la ley electoral. Es decir, hemos asumido ya el rol de organización política y estamos incidiendo en todos esos espacios institucionales para que nuestra voz se pueda escuchar y sobre todo que esa propuesta quede constancia de lo que estamos haciendo. Tú que hiciste un desarrollo, diría yo, de apariciones públicas, de liderazgo en ciertos aspectos en el tema Marcha Verde, que estaba circunscrito básicamente a un tema, que era el tema corrupción y impunidad. O sea, estaba muy centrado en eso ahí, sin que tuvieran otros blancos de confrontación. Pero tú que saliste de ahí de Marcha Verde, ¿cómo te sientes ahora con Marcha Verde? ¿Tú sigues interactuando? ¿Es un target para ustedes? Sí. ¿O ustedes se han ido apartando poco a poco? No, por el Lo digo contrario. por lo siguiente, porque realmente la gente de Marcha Verde siempre ha habido una indecisión de si nos metemos en la política o no nos metemos en la política. Digo, política partidaria, nos metemos en un partido. Si aceptamos el apoyo de los partidos tradicionales o no lo aceptamos. Si lo metemos escondida, por debajo, o sí o no. Entonces, como que ustedes sí definieron. Eso los aleja, los acerca, los mantiene. Yo creo que en su momento eso generó ciertas ronchas naturales, porque eso fue una discusión que internamente siempre se tuvo sin mayores consensos. Ahora, Marcha Verde siempre desde el principio, la primera reunión de Marcha Verde fue el 3 de enero del 2017 en la UAS. Sí, el 22 fue la marcha. Claro. Y nosotros siempre planteamos que el carácter de esto era una cuestión política, no partidista, aunque los partidos políticos siempre tuvieron incidencia en esta cuestión. Ahora, lo que nosotros entendimos, que hoy día, por ejemplo, Marcha Verde ha ido entendiendo que toda esta energía que se ha generado tiene que comenzar a transformarte en fuerza de cambio que vaya a las instituciones. Uno ve, por ejemplo, hace unas semanas surgió la Coalición por la Regeneración Democrática, en donde vemos que muchas de las figuras principales son personas que han tenido una incidencia directa en Marcha Verde e incluso cumplido su rol de vocería. Yo escuchaba hace unos días a uno de los principales voceros de Marcha Verde, a Manuel Robles,
donde le preguntaba a un periodista sobre esta cuestión del país que queremos, y ya hay un reconocimiento de que esto es una cuestión lógica y que esto es parte de las grandes virtudes que este proceso, porque este proceso, nada de esto del país que queremos, ni Bartolomé Pujals encabezando esta organización en este momento, se pudiera entender sin este proceso. Quizá yo estuviera todavía incidiendo como activista social en otras cuestiones ante la falta de representación. Eso fue una catapulta importante. Y yo creo que eso es algo que se va a ir entendiendo y que va a seguir generando un mayor papel de Marcha Verde ya en una perspectiva más política. Ahora, nosotros lo que creemos es que Marcha Verde, que es un target, porque además la mayoría de nosotros, de los que componemos esta organización, venimos de allí, es un espacio que no va a ser posible de endosarle a nadie, porque esto es un arca de Noé, en donde hay especies de todo tipo, sí. Y esto es un sentimiento irrepresentable en una organización concreta. Si el PRM, por ejemplo, que entiende que esto se va a ir para allá, esto es algo con lo cual no va a poder hacer, porque además tampoco han dado pasos para acercar a esa militancia que se ha dado ahí, y tampoco en pos de la unidad. Yo creo que a quienes van, la clave va a ser que mucha de la gente que hoy está en Marcha Verde, en la lógica todavía de acción social, entienda que debe dar el paso hacia la acción política. Y ese puede ser una vía. Yo creo que el país que queremos, y se entendió así como receptáculo también y como el espacio de articulación de toda esa gente que no se encuentra representada en esos partidos políticos, que no va a ir a esos partidos políticos y que está buscando un lugar donde pueda hacer carrera política desde cero, construyendo desde abajo, siendo parte del proceso, no de los resultados, que es lo que vemos con la mayoría de las organizaciones que ya están conformadas, donde la gente va allí a formar parte de los resultados y no del proceso de construcción. Pareciera ser que la clase política dominicana se va quedando como vieja, como añejada, como acostumbrada, como acomodada, y como que los tiempos son muy rápidos ahora. Uno lo ve en América Latina, pero más que en América Latina por los retrocesos que han ocurrido en los últimos 2, 3 años, y todo este revolú con la corrupción y los golpes constitucionales y todo este lío. Lo que uno ve en Europa, el fortalecimiento del proceso democrático y de los partidos en Europa, le hace decir a uno que, caramba, la clase política, la clase partidista no está en vías de desaparición. Y ustedes lanzarse a formar parte de esa estructura de la sociedad y de la democracia indica que ustedes creen todavía en la clase política. Claro, nosotros lo que creemos en una nueva tipo de política. Yo creo que los partidos políticos tendrán que existir, y por eso cuando alguien me preguntaba en un momento por qué otro partido, nosotros decimos, no, este no es otro partido, este es el partido que nace en una coyuntura que primero yo creo que el 2020 va a ser un momento de jubilación obligatoria. Por razones lógicas. Claro, hay varios elementos, el elemento biológico, pero también hay un elemento que es importante, que es el elemento cultural. Yo no sé si tú has visto, pero ya esos liderazgos mesiánicos, verticales, autoritarios, no tienen la capacidad de contener todo lo que puede producirse en una organización. No es como Bosch, cuando decía, esto es lo que iba, ese centralismo democrático, o Balaguer o Peña Gómez. Ya el liderazgo es un liderazgo muchísimo más complejo, cuestionante, más colectivo, más horizontal, más, como digo yo, hasta terapéutico. Y participativo. Entonces, con esto de las redes sociales, claro, y la tecnología, todo el mundo está en el medio. Esa cuestión, por eso es que hoy hay una diferencia entre ser famoso o ser influencer. Tú te fijas que quienes tienen más influencia en las redes sociales no son gente famosa, son gente que, fruto de la posibilidad que ha dado las redes sociales, han potenciado su forma de liderazgo y su forma de atraer a la gente. Y eso yo creo que es un elemento importante que va a jugar un rol preponderante a partir del 2020. El 2020 yo creo que todavía le queda oxígeno, aparte de la partidocracia tradicional. Nosotros siempre hemos planteado que no es llevarnos de encuentro a la democracia representativa, sino resignificarla hacia una democracia representativa, pero con participación, con deliberación, donde la opinión de la gente cuente realmente, porque al final no podemos volver a Grecia, a las plazas griegas donde se decía, porque ya es un tema de complejidad para cómo... O ponerla más cerca a la Guerra Fría. Claro, cómo regir nuestras sociedades. Y yo creo que si tú lo ves en esta generación millennial, que tiene una importancia fundamental. Y un potencial. Claro, uno ve cómo en los países de Occidente para el 2025 el 75% de la mano de obra va a ser millennials, y eso implica que esta generación, que tiene características muy diferentes de articularse, no es sumisa, no
sigue órdenes por seguirlas. Al contrario. Se involucra en proyectos que tengan impacto social, prefiere ganar menos, pero en algo que esté impactando. Y yo creo que eso tiene una importante significación en cómo eso va a democratizar los partidos políticos aún del sistema. Porque alguien decía, un dirigente peledeísta del comité político, decía, es que el PLD necesita unas vacaciones, incluso precisamente para resignificarse y para poder generar profilaxis interna. Y eso va a ser de la mano de un cambio cultural que la República Dominicana, independientemente de que aquí hay una arritmia histórica, como decía Juan Bosch, va a tocarnos y ya ha comenzado a tocarnos. No hay un liderazgo como el que yo estoy en este caso personificando, no hubiese sido posible en la partidocracia tradicional. Porque si tú te fijas, todos los partidos alternativos son partidos de figuras que han salido de otros partidos políticos, que han surgido y han creado tienda aparte porque no han podido desarrollar o su proyecto personal en determinado partido o porque ya no comulgan con la visión que el partido tiene en determinada concretura. Hay una frase muy famosa que hizo famosa aquí en República Dominicana. Felipe González en la Ucamaima estaba en una playa, él tenía había un conversatorio y él cuando tenía su participación dice: lo que más me gusta de venir a la República Dominicana es que sigo viendo las mismas figuras. O sea, no tengo que conocer gente nueva. Tiene los mismos amigos. Sí, tengo 20 años viniendo aquí y veo a los mismos políticos. No se jubilan. Así es, así es. O sea, y lo decía y ahora con más razón después de ese tiempo. Claro, tú te fijas que personajes que tienen 50 años gravitando en la escena nacional todavía están tratando de... Pero yo creo que además del tema biológico, que no es lo que más me llama la atención del proceso, sino el tema cultural, de la generación que es rompido y que está en búsqueda de nuevas formas de liderazgo y de articularse a proyectos en donde su voz tenga realmente una significación y un especial énfasis en la política pública que se concreta. No, el tema biológico tiene la importancia en que precisamente por el tiempo, ya por los años, le es mucho más complicado y más difícil insertarse en lo que es la realidad de hoy. Lo que tú hablas, no solamente el tema tecnológico y la facilidad de comunicación y las nuevas visiones que tiene. Bueno, Rudy, pero tú eres una excepción a eso, por ejemplo, podríamos decir, porque tú eres una persona que está bastante conectada. Yo digo, por ejemplo, yo cuando hablo de generación, incluso hablo de generación en términos etarios, porque aquí hay jóvenes que son más viejos que los viejos. Sí, claro, claro. O sea, tienen una visión de la democracia totalmente entrampada y que no se corresponde con los nuevos tiempos. Y así tú ves gente de edad que ha tenido muchos años también, que yo creo que son importantes y que tienen que cumplir un rol importante en esta época para que sean parte del proceso. Ahora, es que deben ser. Claro que sí. Ahora, hay como te digo, hay muchas caras lozanas, jóvenes, que representan los mismos intereses que se supone que tienen que ser superados en parte de la evolución democrática. Lo vemos en el Congreso ahora, con una cantidad de jóvenes, importantes. En el propio ayuntamiento, el Distrito Nacional, la llegada de un muchacho prácticamente, porque eso es una posición que se piensa para una gente mucho más acabada, más gobernar la ciudad. Entonces llega un muchacho joven, por así decirlo. O sea, los tiempos han cambiado, han cambiado realmente. Sin lugar a dudas han cambiado, y yo creo que el cambio ya no es proclamado como solamente una necesidad performática de que hay que tratar de construir en la cabeza de la gente el cambio, es que la gente está consciente del cambio. Sí. Y la gente está... Y cuando tú ves ese 59% de gente que se considera independiente de los partidos políticos, no es que la gente no quiere votar, ni que la gente va a votar. Lo que pasa es que la gente no quiere votar por las mismas opciones que le mienten, por las mismas opciones que le traicionan. Y por eso tú entiendes, y yo cuando veo, por ejemplo, datos de Latinobarómetro, que en los últimos 2 años, por ejemplo, el apoyo a la democracia ha reducido un 14%, de un 60 a 44%. Pero cuando tú haces un sondeo, la gente te dice, yo prefiero un sistema democrático. Sí. Ahora, yo lo que no quiero es esta democracia, que no me da salud, que no me da educación, que no me garantiza una serie de mínimos, y que, por tanto, de alguna manera no entiende por qué se justifican que propuestas autoritarias comiencen a quizás ser valoradas, y es precisamente lo que el país queremos está tratando de hacer, de darle un carácter democrático a esta indignación, a esa rabia que tiene la gente, para que la institucionalidad, la única forma de solucionarla es con más democracia, no con menos. Pero ese 57, yo pensaba con 59, tenía en la cabeza, que dijo que no tiene decisión, porque no quiso ser tan drástico y decirle no creo en ninguno,
No tengo decisión todavía. A 18 meses de unas elecciones en República Dominicana, yo que tengo 50 años, a mí me cuadró la cabeza cuando yo vi eso. Sí. Y pensé, a lo mejor esta encuesta se equivocó, pero la otra repitió el mismo dato. Claro. Entonces se ve que hay una conexión de la gente. Y en el 2017 fue un 58 y 2018 es 59. Sí. O sea, es un dato que se ha mantenido, que tú dices, incluso en encuestas de trabajo que nosotros hemos realizado, por lo menos en el marco del distrito, anda por ahí los datos. Es decir, hay una cantidad de gente que todavía, aquí no, la pava no pone donde ponía. A 18 meses las elecciones. La pava no pone donde ponía. Parece increíble, Así pero es así. Éxito, Bartolomé, un placer volver a conversar contigo y le deseo éxitos en el país que queremos. Así es. Porque al final todos tenemos una idea de qué país queremos. Claro, y definitivamente aquí es que vamos a vivir. Así es. Y ojalá que tengamos el país que queremos. Permítame la pausa.